Un minuto. Gracias. Bien. Reiniciamos. Rebobinado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, por asistir a la presentación de este libro. También les agradecemos a los que están siguiendo por streaming y por el canal de Facebook de Decroli y del personal de Javier esta presentación, que ante la avalancha de multitudes y la situación en la que nos encontramos, pues bueno, ya saben ustedes, sabéis vosotros cuál es la necesidad de controlar esto. Y está bien que hagamos estas cosas y en honor a la verdad. Yo quiero agradecer, en nombre de Javier sobre todo, como es natural, que es el autor del libro, pues quiero agradecer a la directora general de Cultura, a Gemma Agudo Leguina, pues que en cuanto la llamé no me había dejado terminar la exposición y la frase para decirnos que sí, y aquí estamos. Y también el agradecimiento a la directora de la biblioteca y a todos los funcionarios de la casa, que si lo que hemos encontrado aquí son facilidades para realizar este acto, que sería multitudinario en lo presencial y que es multitudinario a través de Internet y de los medios electrónicos. Y este esfuerzo está muy bien, porque llevamos camino de llevar un año secuestrados. Eso es lo que estamos. Estamos los ciudadanos secuestrados, las empresas secuestradas, los profesionales secuestrados y nuestra libertad sometida a contracciones como nunca pude imaginarme cuando, siendo un mozalbete, fui a votar la Constitución que pudiéramos llegar a ver. Pero este terrible año pues le vamos a aguantar como podamos y veamos lo que nos pueda llegar. Pero bien, dicho esto, que en fin, comprenderán ustedes que yo lo tengo que decir porque si no, no sería yo. Hoy tenemos en la mesa, además del autor del libro, porque sería muy sorprendente, me reconocerán, presentar un libro sin el autor, pues tenemos al autor del libro, pero además tenemos en la mesa una rara avis acompañándole, ¿no?, que es Joaquín Solanas. Joaquín Solanas es de esa clase de personas, recordarán, no ustedes por su insultante juventud, que les veo aquí todos presentes, pero no había mejor cosa en la dictadura que ser un represaliado cultural maldito. Luego se descubrió que casi ninguno tenía obra, ¿no? Pero eso ya pasó. Ellos ya habían hecho la meritocracia a lo largo de aquellos años. ¿Qué señalas con el dedo? ¿Se pasa alguien? Que pasen. Espera, interrumpimos, que pasen. ¿Dónde colocas, Javier? ¿Aquí los colocas? Sí, Gloria y Ana María. Ah, sí, ya está. Bueno, pues seguimos. Es que cabe una solo. Pon allí Gloria. Y tú, Ana María, pues es que, pues, por ejemplo, sí, Gloria. Esto es Montpía, ¿no? Esto es Montpía, en parte. El que lo oiga no sabe por qué. Bueno, está bien la cosa, pero el protagonista es el del libro. Vamos a seguir con el del libro y también con su presentador, que es al que yo me estaba diciendo, que es una rara avis, porque resulta que Joaquín Solanas es un miembro de la cultura con C, de cultura con C, no con K, que tiene trayectoria y formación, lo cual es pues absolutamente intolerable en muchos ámbitos. Pues evidentemente es un universitario por más de una universidad y por más de un país, que el individuo es políglota, que es profesional con trayectoria muy acreditada y para acabar de rematar toda esta cuestión que le hace ser envidiado por completo, tiene 2 premios Max. Y esto es muy serio a las artes escénicas, ¿eh? Es decir, John Ford tiene varios Oscar, pero ese que está ahí sentado en aquella esquina, que se llama Joaquín Solanas, 2 premios más a las artes escénicas. Bien, Joaquín es amigo mío, ¿eh? No se crean ustedes que este juicio tan crítico
no está influenciado porque sea amigo mío, pero es todo verdad lo que he dicho. Y entonces Joaquín es el que nos va a hacer la introducción, que nos haga la laudatio, que nos diga qué ha sentido al ver el libro y ver sobre todo la trayectoria de Joaquín. Y como lo importante son ellos y no yo, les agradezco que estén aquí. Y Joaquín, tienes la palabra. Gracias. La verdad que John Ford y Joaquín Solanas en una misma frase me parece un poco... es evidente que eres amigo, la verdad. Bueno, en primer lugar agradecer a Javier que haya pensado también en mí para venir, ¿no? y hacer esta, como ha dicho Alfonso, laudatio, y sobre todo a ustedes que en la situación en la que estamos vienen y demuestran desde luego el aprecio y cariño por Javier. La verdad que primero me plantearon venir a presentar el libro y luego me dijeron quiénes veníais. Y cuando me enteré del nivel del auditorio, me entró, ya que estamos hablando de mi pasado cultural, lo que se llama el miedo escénico. Es decir, ¿qué voy a explicar yo a personas de este nivel, muchos de ellos en la gestión de la educación o en la gestión empresarial, o artistas reconocidos? Bueno, ¿qué podía aportar yo en esta situación? Y bueno, después de quedar varias veces con Javier y leer el libro y bueno, darle vueltas, pues decidí hacer, lo siento mucho, una presentación pues más humana, menos objetiva, igual, menos profesional, menos técnica, pero más de mi medio, ¿de acuerdo? Así que espero, bueno, de alguna manera que sea entretenida la presentación y bueno, que Javier se encuentre cómodo, que es de lo que se trata. Entonces, sí me gustaría hablar un poco de su vida, de su trayectoria, porque lo primero, bueno, que hablé con él fue sobre su vida y me pareció, pues, bueno, primero una vida bien vivida, con pasión, con fuerza, con, digamos, resultados y que me enganchó. La verdad que, bueno, pues, además de cultureta, soy historiador y la verdad que me hablaba de cosas que igual algunos de vosotros habéis vivido, pero en mi caso, aunque las conocía, también me resultaban sorprendentes y algunas no las conocía. Y bueno, pues paso ya a hablar de Javier, que divido su vida en 3 actos, ¿no? Muy teatral. Un primer acto que es su infancia, pues imaginaros, segundo hijo de lo que iban a ser los 6, nacido en Montpías, supongo que por eso lo decía Gloria. Montpías entonces era un pueblo. Cuando me lo dijo a mí dije, ay, joder, pues yo solo lo conozco por el hospital y los chalés de alrededor, pero bueno, pues un pequeño pueblo en 1951, en una España dura, que salía de una posguerra, que había entrado en una... No habíamos entrado, pero habíamos padecido una guerra mundial y con mucha hambre y mucha necesidad. Pues hijo de ganaderos, de ganaderos humildes, con mucho amor, sentido común y con una familia extensa, pues fue al colegio, a lo que aquello en aquel entonces era una escuela. Y este es el primer dato que, por eso quería contar su infancia. Me habrá hablado de doña María Torner, la maestra que tuvo, no sé, 20 veces en 5 minutos, con un amor, con una pasión y además con una cosa muy clara: le había marcado la vida. Le marcó la vida a él. María Torner me comentó que además a Montpía, pero sobre todo hubo muchos maestros de aquella época que marcaron a muchas generaciones, a muchos niños. Perdón, esto no estaba previsto. A muchos niños, y me interesa sacarlo también porque hay, sois del mundo de la educación algunos y sobre todo con una vocación que yo no sé si hemos perdido, pero que es difícil de encontrar, ¿no? Era, supongo, la época de pasas más hambre que un maestro de escuela, pero lo daban todo, ¿de acuerdo? De tal manera que este señor, en lugar de escaparse, que me comentaba como sus hermanos, pues a ayudar al padre con las vacas, pues se escapaba a la escuela y además quería leer y seguía progresando, y fue María la que, bueno, vio en él el talento y además se atrevió a dirigirse a sus padres para decirles: ¿por qué no lo alejamos de la ganadería y lo metemos en el mundo del estudio? Y así fue, llegó a Escolapios, hay varios Escolapios, entre otros yo,
aquí y bueno, pues a la casa de su tío. También me comentaba, bueno, cómo llegó a casa de su tío, fue acogido, pues estas familias también que cuando no tenemos o cuando no tienen nada lo dan todo porque no tienen nada que perder, pues fue acogido como un niño más, como un hijo, y estuvo estudiando en los Escolapios pues hasta que, diríamos, ingresó en la universidad. Sí me habló de la variedad de comidas de la época, tortilla de patatas o huevos fritos con patatas, o sea, y estas cosas de esa época, que además las cuenta con la pasión que él tiene. Bueno, y con la ametralladora que tiene cuando habla, ¿no? Porque yo era como, bueno, voy a coger datos, pero repite, ¿no? Y bueno, pues ingresa en la universidad y, por supuesto, elige y vuelve a citar a la maestra magisterio. Y aquí sí hay una cosa que también me decía varias veces y sí creo que es un poco luego lo que reflejó en de Crowley. Había que dar oportunidades a la gente. Decía, yo tuve la inmensa suerte de tropezar con esta mujer o de ir a esa escuela, pero yo de alguna manera quería también ejercer de maestro, ejercer la docencia, bueno, conseguir que la gente vaya para arriba, ¿no? Se metió en magisterio y luego, dentro de que, bueno, pues aprobó y se sacó la carrera con título real, no de estos de los de ahora conseguido de otra manera. Sí me comentó una cosa interesante que también demuestra su apertura de mente, que era el inglés, ¿no? Decía, bueno, pues fui a Inglaterra, bueno, estudié filología, bueno, quería ser filólogo, a eso se presentó, pero, bueno, se enganchó rápidamente con Inglaterra y con el inglés. También es verdad que me dijo que es que las mujeres en aquella época era cuando aparecía el turismo por el Sardinero y eran extranjeras y había que hablar inglés. Pido disculpas a la familia si no sabes. Pero bueno, realmente pues se enganchó y eso te da apertura de mente y hace, evidentemente, estamos hablando de la España de los 69, 70, 70. Hoy en día salimos todos, viajamos todos, Ryanair casi nos obliga a volar, pero en aquel entonces era diferente. Por supuesto, además, también me dijo con un billete de ida que mi padre me decía, no tengo para la vuelta, búscate la vida en Inglaterra, ¿no? Se saca el magisterio, se saca la carrera, oposita, también me contó que el examen fue curioso porque lo hizo en inglés, con lo cual el tribunal no se enteraba bien, pero bueno, el caso es que sacó la plaza y empezó, bueno, a ejercer. Y pronto, diríamos, creo que es pues 4 o 5 años después de ejercer ya de profesor, montó pues de Crowley, que es al final de lo que habla el libro, diríamos, en cierto modo. Hacia el 78 creo que es que lo monta, hacia el 83 pide excedencia y ya se vuelca completamente en este proyecto, del que igual sabéis más que yo, pero bueno, quería repasarlo. Ahí ya es una locura, porque me dice 20.000 cosas de las que él considera que es de Crowley, desde, bueno, de entrada el nombre, no es casual, de Crowley, pues es un pedagogo belga, si no me equivoco, bueno, que de alguna manera tiene un aspecto, diríamos, o un interés especial por lo social, por sacar adelante a la gente, cosa que está inserta en su gen, ¿no? Y que desde luego me habla de la igualdad respetando la diferencia, me habla de la igualdad de oportunidades, me habla de bailar con la más fea, y me refiero a formación profesional, pero bueno, que era la vía en la que él consideraba que podía salir adelante. Bueno, pues sí, las personas igual que tenían más dificultades para formarse. Pues, ¿qué quieres que te diga? Le va muy bien profesionalmente, económicamente, y bueno, incluso se mete en proyectos como una universidad, bueno, toca diferentes ámbitos profesionales de lo que es la docencia y la formación, y bueno, pues dentro de esos ámbitos pues desarrolla una actividad en la Educantabria a través de escritos y supongo que a lo largo de toda su historia. Pero bueno,
si queréis saber algo más, tenemos aquí al que os puede contar un poco la historia. También me habló mucho del tema de las leyes, la ley Palacín, la ley tal, todo el tema de lo difícil que ha sido el proceso de la formación profesional, pero realmente pues con especialistas pues que lo aborde él o vosotros mismos, que supongo que luego igual podéis hablar. Y bueno, sí que me gustó mucho una cosa que dentro de lo profesional, por sacar algo, que fue el primer centro de formación profesional que tuvo un proyecto Erasmus, o uno de los, vamos, en un conjunto, uno de ellos fue de Crolí. Implica mucho, implica trabajar con instituciones, implica trabajar a nivel europeo, implica una apertura, que os digo, una innovación, una búsqueda de la excelencia que, bueno, a veces no reconocemos aquí en Cantabria hacia los nuestros o a alguien porque es mi amigo, es mi padre o es mi conocido y que, bueno, pues yo creo que desde fuera se ve bien. El tercer acto no acaba, todavía te quedan ganas, le queda energía y creo que todavía será extenso, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues caemos en el libro en el 2019, creo que es, 2020, se edita este libro en letra M, cómprenlo si tienen a bien. Pues muy bien, bueno, una de las cosas que sí que no ha dicho Alfonso, igual, que en realidad eso sí que es algo de lo que me siento orgulloso, es que soy familia de libreros y de editores, bueno, mis padres, y bueno, pues está muy bien editado el libro, ¿de acuerdo? Es una buena edición, muy buena, bueno, lo típico que se veía, las tapas, muy buen papel y letra, que cuando tienes cierta edad ya empiezas a decir, ¡ah, qué bien está en letra! Que se lee. Muy buena edición en general, ¿vale? Pero lo que sí me gustaría, diríamos, eso, por hablar un poco de lo que es el contenido, o sea, yo bueno, pensando en prehistoria se hacen, bueno, pues excavaciones, ¿de acuerdo? Y se pueden sacar, diríamos, lo que se llaman, bueno, una estratificación diacrónica, ¿vale? A lo largo de los años. Podían haber sido artículos a lo largo de los años, pero según me dio a entender y un poco por lo que he leído, en realidad reflejan pues del 18 al 19 prácticamente, la mayoría de los artículos que salen aquí, cosa que también es muy interesante en arqueología, porque en realidad cuando coges un único estrato, en realidad es como profundizas en conocer esa época, ¿vale? Cuando es a lo largo de unos años, pues puede dar lugar a un estudio comparado tal y cual, pero para conocer algo de verdad, pues tienes que verlo en un año o en un periodo de tiempo pequeño. Y eso es lo que yo vi, ¿vale? Pues 260 páginas, 40 artículos, no sé cuántos anexos. Y por decir algo coherente yo decía, ¿pero qué puedo decir? Porque habla de Erasmus, habla de visita al Museo Etnográfico, habla de reuniones con el aeropuerto, habla de encuentros en el puerto. Quiero decir, lo que se ve perfectamente es la vastísima, el interés, las inquietudes tan amplias que tiene de Crolí, que tiene, supongo, Javier. Y, por cierto, otra cosa, porque creo que algunos de los presentes sois, otra de las palabras que me repitió muchas veces, he tenido mucha suerte con los equipos, con la gente que trabajaba conmigo. Eso se ve, es impresionante, diríamos, está continuamente citando gente o incluso el alumnado lo consigue motivar y lo consigue de alguna manera meter en esos proyectos. Y quizás de todos saco 3 características así, que una es la innovación, o sea, bueno, de hecho el libro está editado online, ¿no? Quiero decir, pero hay múltiples artículos que te das cuenta que siempre está como buscando el siguiente paso, ¿no? Luego la internacionalización, habla, creo que es de Lituania, o bueno, habla de actos en diferentes... sí, o sea, ahora no recuerdo bien el sitio, pero lo típico que dices, pero ¿qué se le ha perdido a este hombre allí? O hay que tener verdadera vocación internacional para llegar a estos espacios. La innovación, diríamos, la variedad de intereses, habla hasta de, la variedad de intereses y muchos de ellos sociales, ¿no? De alguna manera
se ve también no solo en las visitas, sino uniéndolo con el espíritu de Crowley, y luego que no cierra, ¿de acuerdo? Es lo que decía antes, o sea, es evidente que él no ha cerrado una etapa y que cree, o sea, habla de la formación profesional en futuro, ¿no? Sigue pensando en cómo mejorar, en cómo, bueno, en ese concepto de la mejora continua. Así que no sé si ha sido una buena laudatio, pero vamos, yo no me considero amigo tuyo, o no lo hago desde el plano que lo dice Alfonso, pero sí me ha sorprendido o admiro a las personas que hicieron una empresa, dieron trabajo y dieron oportunidades a otras desde un plano de una empresa que genera riqueza personal, es decir, es formativa, que construisteis España. Joder, que en el 51 había mucha hambre y en el 2020, pues tengo ahí a tu hijo, que es amigo del mío, y viven vamos, estupendamente, gracias a personas que como Javier crearon empresas y tiraron para arriba del nivel cultural y formativo de España. Así que enhorabuena, Javier, de verdad te lo digo. Gracias. Muchas gracias. Después de la intervención de Javier, vamos a ver un vídeo que dura 1 minuto, ha prometido el autor, y si dura más de 1 minuto, pues se lo reclamamos a él. Y seguidamente Javier. Más allá de la formación, el libro recoge vivencias educativas de alumnos y profesores en un clima escolar cooperativo que favorece el rendimiento académico de los estudiantes. Mesas redondas, certámenes y concursos, conferencias, exposiciones, eventos culturales y recreativos, talleres, proyectos de innovación. En suma, todo un elenco de actividades para apoyar un modelo de enseñanza, aprendizaje transformador e inclusivo, que facilita la adquisición de competencias y habilidades personales, emocionales, sociales y profesionales. Una imagen vale más que 100 palabras, ¿verdad? Casi lo ha dicho todo, ¿eh? Ha sintetizado. Bueno, oye, muchas gracias, Alfonso. Se nota que eres amigo mío. Joaquín, muchas gracias por haber aceptado este pequeño marrón esta tarde. Y bueno, pues por iniciar con unas palabras de Alfonso, simplemente reiterar el agradecimiento a esta casa y a las personas que han posibilitado que tengamos este acto aquí hoy todos juntos, ¿no? Y que también, bueno, pues gracias a las nuevas tecnologías y a la era digital en la que estamos, porque yo creo que hemos entrado en una era digital, pero además de un año para acá en plan exponencial, ¿no? Porque de hace un año a hoy el mundo de la digitalización, de las nuevas tecnologías, del teletrabajo, de la teleformación, de la formación online, en fin, se ha fomentado y se ha difundido a marchas forzadas con un gran esfuerzo, por cierto, especialmente de los equipos docentes de los centros, particularmente con los a veces pocos recursos con los que hemos dispuesto y hemos podido sacar adelante, y se nos ha reconocido a los centros escolares pues los lugares probablemente más seguros en este dramático problema que estamos padeciendo con la COVID-19, ¿no? Yo quiero hacer un repaso rápido, partiendo de las ideas que me habéis dicho tú, Joaquín. Yo de luego no puedo evitar, porque es que además casi me emociono y me puedo emocionar y me tendréis que perdonar, cuando hablo de mi pueblo y hablo de mi maestra, es que no lo puedo evitar. Es decir, esa mujer puso al pueblo en el mapa, esa mujer hacía las tutorías en casa de los vecinos, porque las mamás y los papás, en lugar de ir a la escuela a hablar con la maestra, iba el padre a las vacas y la madre pues a las tareas, y no había esa cultura de cooperación, centro-familias. Cuando los niños, como mis hermanos, se escapaban, como tú has citado, que te lo recordaba yo, se escapaban a cuidar las vacas con mi padre, la maestra iba a mi casa y le puso firme a mi padre más de 2 veces, y a mi madre. Pero oiga, tiene que mandar usted a los niños a la escuela, que tienen 8 años, 7, 9 años.
Cierto es, y es verdad, que doña María vivía en Santander. Yo me recuerdo haber estado en vuestra casa en Peronillo, que me llevó una vez a vuestra casa, y yo la iba a buscar al apeadero de Mortera. Yo la quería, esa mujer la quería, era de esos niños que se enamoran de una persona como... Y bueno, y ella me quería a mí con locura también. Quiero decir que la experiencia en la escuela, yo aprendí a leer, además he encontrado que no me voy a centrar en mucho, pero había 3 libros en la biblioteca, luego pintaría algo, 3 libros, uno de ellos era este, de un inspector de educación, publicado en 1939 por un inspector de educación que, bueno, pues aquí, no sé cómo se llama, por aquí el nombre no me acuerdo, pero 100 figuras españolas, 100 biografías, tiene en cierto modo una cierta similitud con lo, porque el libro este que yo he publicado es un libro de parcelitas, de artículos, de experiencias concretas y específicas en las que hemos trabajado. Bien, doña María, quiero decirlo alto y claro, y lo repito, ha sido la persona más importante e influyente que ha tenido el pueblo de Montpía en los últimos 100 años y probablemente más, probablemente en toda la historia del pueblo. Que quede constancia, y me alegro que esté aquí la familia, porque además doña María, por cierto, nunca se ponía enferma. Yo no recuerdo haber pedido ni un día de clase. ¿Sabéis por qué? Porque cuando doña María, como cualquier persona normal y corriente, cogía una gripe, cogía un resfriado, en fin, ¿sabéis lo que hacía? Mandaba a sus hijas a dar clase. Unas veces a Gloria, que está aquí. Otras veces a... ¿Dónde está Ana María? ¿Ha venido Ana María? Sí, ¿no? Ana María, tú me has dado clase a mí. Y Gloria también. Pocos días así, me han dado clase a mí. No se ponía enferma nunca. Lo digo metafóricamente, cuando se ponía, tenía recambio ella en casa. No iba a pedir sustitutos a la consejería, como vamos ahora, ¿verdad, Javi? Vamos ahora a pedir apoyos y ayudas. No, los traía de casa, ya lo traía de puesto de casa, doña María Torner. Doña María Torner propició que yo viniera a estudiar el bachillerato a Santander. Mi madre y mi padre no sabían ni dónde estaba el Instituto Santa Clara, que era donde había venido a hacer los exámenes de ingreso. Me trajo ella. Aquel día es verdad, aquel día cerró la escuela. Hoy no se podría haber hecho eso. El día cerró la escuela para traerme a mí a hacer el examen de ingreso. Y señores, doña María Torner propició, gestionó una beca en el Colegio de los Padres Escolapios a quienes yo nunca les daré las gracias suficientemente. Porque yo estudié gratuitamente en los escolapios en los años 60, en esos colegios elitistas, en esos colegios donde que se dice ahora, ¿no? Se comenta ahora por algunos, ¿no? Yo estudié gratuito. Y ojo, que a diferencia de lo que decía mi amigo Paulino, que le quiero con locura, Paulino, sabemos de quién estamos hablando los que somos del gremio, algunos entraban por la puerta de atrás, no, perdón, yo siempre entré por la puerta principal. Yo no hubo nunca ninguna discriminación de ningún tipo conmigo. Yo, desde luego, no tengo otras palabras para agradecer al colegio todo lo que hizo por mí y por otros muchos chicos, y por otros muchos, no solamente por mí. Bien, esa vida... Luego ya, siguiendo con tu paso al colegio, a la escuela de magisterio. Y en la escuela de magisterio, pues hago mis estudios, como todo el mundo, tal, pues jocosidades, anécdotas aparte, empiezo a estudiar inglés porque, bueno, era muy duro en los años 60 ver a los extranjeros y extranjeras venir a las playas del Sardinero y no poder hablar y comunicarte, ¿no? Y tomarte una cerveza con las chicas de la época, ¿no? Y así empecé yo a estudiar inglés en la Academia Berlitz de su día, en la calle Roalasal. Estaba allí Mr. Fit y compañía. Bueno, pues yo terminé la carrera. Era una carrera del plan 67. Yo empecé en el 68, pero el plan de estudios era del 67. Ya era un plan de estudios en el que se exigía tener el 6º de bachillerato, porque los del plan 57 solamente ingresaban un 4º de bachillerato, de aquel bachillerato de cuarto y reválida, 6º reválida y preu, y ya nosotros entrábamos con 6º. Y era una carrera que tenías obligatoriamente que hacer un año de prácticas. Lo que ahora está volviendo a decir, que si el MIR, que si el año de prácticas, que si tal, ya se hacía en el plan 67. Y a mí, gracias a un gran amigo, que además está aquí hoy, don Antonio Gutiérrez, me dice, Javier, ¿por qué no te vienes? Porque él había entrado el año anterior. ¿Por qué no te vienes a la escuela? Hablamos con don Ricardo, que además tú con inglés y tal, que joder, hay unas necesidades. Me presentó a don Ricardo, que era el director, y automáticamente me dijo, bueno, venga usted por aquí mañana. Primero hacer las prácticas y luego me contrataron como interino y luego, bueno, estando allí, tanto Antonio como yo, que éramos de una jornada similar, aprobamos las oposiciones, etcétera, 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 fue pues la trayectoria. Hasta que pedí la excedencia, como decías tú, para dedicarme en cuerpo y alma a Decrorí.
la escuela de Numancia en aquella época, y años más tarde, luego las cosas han ido cambiando, pero en aquella época fue lugar de encuentro de todos los maestros de Cantabria. No en vano era la escuela de prácticas de la escuela de magisterio. Allí tenían que hacer el director de la escuela Neja era profesor de prácticas en la escuela de magisterio, don Ricardo. Y allí conciliamos un grupo de profesores, de maestros, que llamábamos los anejistas, don Ricardo, don Arturo, don Esteban, que una vez me dijo que podía haber sido mi padre, porque me dijo así con la boca pequeña que había sido novio de mi madre, don Esteban. Y veas, tú conoces al hijo, creo, Miguel Ángel. Esteban Ideas, que es ingeniero camino. Bueno, pues, y Miguel Ángel Sánchez Ibáñez, que también está por ahí. Y había un Cidanes y Pavones de la educación, haciendo una comparativa del fútbol, que aquí hay unos cuantos futboleros. Había unos Cidanes y Pavones. Los anejistas, profesores veteranos, con mucha experiencia, con muchísima pasión y eran grandes profesionales, y la gente joven, como Antonio Gutiérrez, como otros tantos, el llorado Javier San Miguel, en fin, el llorado José Antonio Calvo, Marrón, tantos y tantos compañeros y amigos, que hicimos ahí unos equipos de trabajo maravillosos. Cabe decir que en esta época, por decir solamente una anécdota, yo ya tenía planteado irme de la escuela. Ya había nacido de Crolí y organizamos un viaje de estudios a Inglaterra. Para todo esto y previamente, yo me cogía a mis alumnos de inglés y nos íbamos al ferry con magnetofón en mano de aquellos que había en la época, a hacer grabaciones, de hacer entrevistas a los turistas que desembarcaban aquí en el ferry, para que practicaran un poco el inglés. Y organizamos un viaje para lo cual había que recaudar fondos, porque a esa escuela iban niños de todo tipo de espectros y familias y clases sociales, absolutamente lo más heterogéneo que os podéis imaginar, sino que me corrija tanto Miguel Ángel como Antonio, como el propio Juan Carlos Corniero, que tuvo también ahí una temporada y que coincidimos en algún momento en la escuela también, Juan Carlos Corniero. Entonces, quisimos hacer un paso que no se había hecho en Cantabria en ningún momento, que fue organizar un viaje de estudios con los alumnos de octavo curso a Inglaterra. Pues bien, organizamos un viaje de una semana. ¿Qué pasaba? Que costaba dinero, ¿qué tal? Bueno, ¿y cómo vamos a conseguir dinero? Porque, claro, no es un viaje para 3. El objetivo era que fueran todos. Creo que eran 83 alumnos y finalmente fueron 78 al viaje. Hubo 4 o 5 alumnos que no fueron porque sus familias, por razones ajenas a la cuestión económica, pues decidieron que sus hijos no iban. Pero todos los niños de octavo de GB de la época fueron al viaje de estudios y no recuerdo ahora el dinero, pero prácticamente se sufragó, el 95% de los costes se sufragó. Y además fue un viaje al que asistió todo el equipo de profesores, asistió la recién llegada directora, doña Carmen Sangrador, y asistió el entonces presidente de la Asociación de Padres, don José Luis San Miguel. ¿Sabéis cómo recaudamos el 60% de los fondos? A través de una obra de teatro, Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre. ¿Os acordáis, Miguel y compañía? Antonio. Hicimos una obra de teatro que la dirigió la profesora de lengua del Colegio de al lado de Niñas, Marisa Mulas. El entonces coronel Maravini, que todavía vive, fue gobernador militar, coronel Sixto Maravini, tiene un hijo, Hernán, que es ingeniero de caminos, que probablemente hasta algunos de los que estamos aquí le conocéis. Dejó los uniformes, ¿os recordáis? Porque fue una obra de teatro que se hizo en el escenario del teatro con todas las de la ley, ¿os acordáis? Y se hizo aquella obra y, como la intención era recaudar fondos, primero conseguimos el objetivo ¿de qué? De que todo el colegio estuvo implicado en la obra de teatro. Ojo, que es que aquello no se hacía en los años 60, 70, que esas cosas no se hacían en los colegios. Ni se cogían a los niños y se iba al Paseo de Pereda a entrevistar a los del ferry, que ella alguna vez me dijo cosa y medio en bromas y medio en serio, decía, ¡ay, ya se va Muñiz a pasear al Paseo Pereda! ¿Os acordáis, Miguel, cuando alguno, compañeros siempre medio bromas y tal, ¿no? Nos lo decían. Bueno, pues organizamos el viaje, organizamos la obra de teatro y empezaron a venir colegios de todo Cantabria. Vinieron colegios a la obra de teatro. Como teníamos un hermosísimo salón de actos, venían niños de otros colegios, públicos y yo creo que también privados vinieron. Pagaban, quiero recordar, que me corrija Antonio o Miguel Ángel, creo que pagaban, porque así lo habíamos dicho, oiga, que esto es un fin que aquí no es ni para el director, ni para los maestros, ni para nadie, es para los niños, para hacer esta actividad.
pagaban, me parece, 25 pesetas. No sé, creo que fueron 25, ¿os acordáis? Creo que sí, 25 pesetas. ¿Para qué? Para aportar ese donativo para que sus compañeros que habían programado un viaje de fin de estudios pudieran sufragar ese viaje de estudios. La mayor experiencia, yo me sigo encontrando con Hernán Maravini, que es uno de los que fue al viaje, Hernán fue a este viaje, y con aquella promoción que todavía nos encontramos, muchos de ellos hoy también ya son abuelos, ¿no?, de aquella generación, y tienen un recuerdo de aquello, vamos, absolutamente imborrable. Bien. Luego llega la época de Decroly. Yo he sido una persona, en muchos casos, defensor de las causas perdidas. Decía antes que los que procedemos de un pueblo, decías tú, Joaquín, las hemos visto venir, es decir, las hemos visto venir porque no había nada. También es cierto que, como te comentaba, yo no tengo recuerdos de haber pasado hambre, ni que los de mi pueblo pasaran hambre. ¿Sabéis por qué? Porque en mi pueblo éramos ganaderos, y alguno era mixto porque iba a trabajar en una fábrica, Nueva Montaña Quijano, no sé qué se llamaba entonces, lo que es la Global Steelwire, ¿no? Pero había 2 vacas o una, había gallinas, había conejos. Entonces, ¿qué ocurría? Teníamos leche, teníamos huevos, había pollo. Entonces, ¿y por qué no he contado la anécdota, Joaquín, de los patatas fritas con huevos? Porque, joder, sembraban patatas, las alubias, las cosas, hacían las cosechas en las fincas, ¿no? Había leche, había huevos, pues se podía comer y no pasar necesidad a esos niveles con relativamente cosas hechas en la propia familia, ¿no? Y por eso yo le contaba jocosamente que yo me recuerdo haber tenido durante años, las cenas eran un día tortilla española y otro día huevos fritos con patatas. Para cambiar, para hacerlo más ameno, ¿no? Bueno, llegó la época de Decroly y yo, como me has recordado esa conversación que tuvimos tomando un café, y yo creo que también estaba, de las 2 veces que hemos estado hablando del tema, estaba Alfonso, los que venimos de los pueblos, se me ha ido la idea que quería decir, hemos visto muchas necesidades. Hablando de las leyes educativas. ¿Por qué? Porque cuando yo entro en la escuela en el año 68, se está gestando la Ley 70 de Villar-Palasí. Yo no he visto una ley, o no recuerdo nada en estos 50 años posteriores, con una mayor transparencia, con una mayor, vamos a llamarla, se hizo un libro blanco, se dejó participar a todo el mundo que quiso participar en la elaboración de aquello, se estudiaba el libro blanco en la escuela de magisterio, en el colegio de doctores y licenciados, en las escuelas, en los institutos, en todos los sitios se aportó lo que fuera. Y de allí nació, de ese libro blanco que se estudiaba en las clases de pedagogía de la escuela de magisterio, Antonio y compañía, ¿os acordáis, no? El libro blanco, que algo aportamos también los alumnos en aquella época, ¿no? Salió la Ley de Educación la Ley General de Educación de 1970. Esa Ley de Educación estuvo en vigor hasta la LOCSE, prácticamente, en el 90, y en esa Ley de Educación nacen, bueno, pues los estudios se sustituye el viejo sistema que venía de la Ley Moyano de 1857 y de otras legislaciones posteriores que lo habían ido adaptando, y ya se regula la EGB, tal y cual, y entra progresivamente y tal. ¿Qué ocurre? Que la propia ley tuvo un problema que se mantiene hoy en día, que a lo mejor no era un problema, a lo mejor tenía que ser así, porque de hecho desde el año 70 a hoy, incluida la LOM-LOE, incluido en la LOM-LOE de hoy, se mantiene la realidad de que hay alumnos, cada alumno es un mundo, es una personalidad, tiene una huella dactilar diferente, tenemos huellas dactilares, tenemos distintos ritmos de aprendizaje, distintas circunstancias socioeconómicas, familiares, ambientales, contextuales, tenemos distintas... ¿Y qué ocurre? Pues que no se podría pretender que todo el mundo tuviera un grado escolar, que todo el mundo hiciera el bachillerato y que todo el mundo terminara haciendo, pues no sé, medicina o ingeniería técnica o yo qué sé qué. Había que atenderlas. Entonces, a ese alumnado que no estaba tan integrado, que no estaba tan apasionado, que culturalmente a lo mejor no estaba tan conectado con la cultura, con la educación, por razones incluso familiares o de procedencia o de origen o de tal, pues ¿qué ocurría? Pues que se iba quedando atrás. Pero para eso entonces la ley creó la formación profesional de primer grado, que era una etapa educativa a la que se podía acceder al finalizar la EGB, tanto por los alumnos que obtenían el graduado escolar como los que no lo obtenían, que entonces recibían lo que se llamaba un certificado de escolaridad.
de que habían estado escolarizados. La primera promoción de Decroly, quiero recordar que hubo 38 alumnos en primero, el 87% procedían de certificado de escolaridad, es decir, no tenían grado escolar, pero sí es cierto que hubo un 10-12% que ya tenían claro que querían hacer estudios de formación profesional. Todo eso se ha mantenido en el año, con la LOCSE en el año 90, que entra progresivamente, creo que es en el año 97-98, entran en vigor los ciclos formativos de grado medio y grado superior. Ya, pero a esos ciclos formativos ya se entra, a los de grado medio, con el título de secundaria, se prolonga la escolarización hasta los 16 años, etcétera, etcétera, pero se crean unos programas que se denominan de garantía social a los que pueden acceder los alumnos que no habían obtenido el título de secundaria. Esos programas de garantía social se mantienen hasta, pues bueno, hasta que viene la LOE, yo creo que es de 2006, y entonces, ¿qué ocurre? Que se sigue profundizando en los ciclos formativos de grado medio y superior y se modifica el criterio de lo que entonces eran programas de garantía social por programas de cualificación profesional inicial. Posteriormente ya, y por resumir y sin entrar en muchos detalles, esa secuencia se mantiene con la LOMCE en 2013, pero ya no se llaman programas de cualificación profesional inicial. Se da un paso, desde mi punto de vista, importantísimo, determinante, porque se suspenden los programas de cualificación profesional inicial que eran de un año, se crean los ciclos formativos de formación profesional básica que son de 2 años, pero además esos ciclos formativos, aparte de tener efectos profesionales a la obtención, al superar esos 2 años de estudios, en una línea eminentemente profesional, en virtud de que el equipo docente así lo considerara, esos alumnos podían obtener el título de educación secundaria obligatoria y a partir de ahí tomar las decisiones educativas, académicas que les pareciera oportuno, bien de seguir, que era lo razonable en principio, en la mayor parte de los casos, por la línea del grado medio de formación profesional y luego continuar en grado superior, incluso progresar hasta la universidad, o bien incluso retornar al bachillerato, porque esos chavales en esos 2 años, que pasan de tener 15, 16 años a tener 18, pues han cambiado ya su... En fin, y en esa labor con esos chicos, ahora por terminar la secuencia, la LOMLOE, por cierto, para los profesionales que hay aquí, ha cambiado la nomenclatura de los ciclos formativos de formación profesional básica. Creo que es una cosa acertada cambiar la nomenclatura porque les llama ciclos formativos de grado básico, no de formación profesional, quita ciclos formativos de grado básico, ciclos formativos de grado medio, ciclos formativos de grado superior. Pero se mantiene esa estructura para esos ciclos formativos de grado básico con una situación que algunos pueden pensar que es un retroceso, porque ahora es obligatorio hacer una evaluación en segundo de secundaria a partir de ahora, es obligatorio hacer en todos los colegios de secundaria una evaluación a todo el alumnado y es obligatorio emitir un informe a las familias sobre programas de diversificación curricular, sobre ciclos formativos de grado básico o continuar en la secundaria hasta finalizar la secundaria. Bueno, pues todo eso es la historia de la formación profesional donde hemos estado, donde, como yo te decía, hemos peleado mucho con la más fea. Deciros que nosotros en Decroly, a día de hoy, somos el centro que más unidades de formación profesional básica, a partir de ahora se llamarán de ciclos formativos de grado básico, de Cantabria. Nosotros hemos apostado por atender a las personas vulnerables, a las personas con necesidades. Tenemos una media de 15 a 20 nacionalidades diferentes, tenemos niños de todo tipo de circunstancias que no os podéis ni imaginar, pero os puedo decir que tienen la fortuna de tener un profesorado, particularmente los alumnos de los ciclos de grado básico, bueno, irrepetible. Estos niños, conseguimos unos índices de éxito escolar que se aproximan en muchos casos al 100%. Yo tengo una imagen muy grabada que aquí estará el propio Sergio Ibáñez, anda por ahí alguno más. La entonces directora general María Luisa Sáez de Ibarra vino un día a entregar los premios hace 4 años, cuando en la época del gobierno de Nacho Diego, el consejero Miguel Ángel Serna, vino a entregar los premios de un certamen de Decroly Digital, que por cierto ha empezado ahora, estamos ya en la edición número 13.
todos los años hacemos unos certámenes, concursos, para fomentar, potenciar, estimular la competencia comunicativa del alumnado en forma escrita. Los alumnos no saben escribir, les cuesta mucho escribir, están con los WhatsApps, con tal, pero no son capaces o se ha retrocedido muchísimo en las habilidades de expresión escrita. Bueno, pues hubo una niña, que no me acuerdo el nombre, de FP Básica, que sacó, no sé si fue el segundo o el tercer premio del certamen. Hizo un artículo, hizo un trabajo que le firmaría yo, y estoy seguro que le firmaríais cualquiera de vosotros. Cuando se entregaron los premios, invitamos a la consejería, siempre han asistido alguien de un director general, quien fuere, vino en este caso María Luisa Saiz Ibarra, y la niña estaba un poco congestionada, que no se atrevía a hablar en público, a pesar de tal, niña entonces, pues no sé, 16, 17 años, había venido a la FP Básica, había venido en una situación que no es para describirla aquí. ¿Y qué te pasa? No, es que no puedo hablar. La niña emocionada, ¿no? Primero porque había recibido un premio y segundo porque tenía que hablar en público en el salón de actos del centro ante 80 personas, ¿no? No te preocupes, cariño, dice María Luisa, ya te lo leo yo el trabajo. Quédate aquí conmigo, ven aquí conmigo. Y María Luisa la puso ahí con ella, la cogió y puso a leer, la leyó el trabajo para que todo el mundo escuchara porque ese trabajo había obtenido, no sé si era el segundo o el tercer premio, no sé si alguien se acordará de aquello, pero bueno. Bueno, el caso es que la niña se fue tranquilizando, vio que María Luisa la fue ayudando, la fue cogiendo confianza, en esos minutos que duró, que María Luisa de forma sosegada iba diciendo esto, y digo, ay, pues que me ha impresionado, qué cosa, ¿y cómo has hecho esto? Ah, pues es que me gusta leer, es que me gusta escribir y tal. Ay, pues qué bien. Oye, ¿y cómo se te ocurrió venir a hacer a Decrolín? Y María Luisa muy lista, lógicamente, no la preguntó si por mal o por... ¿Cómo? Ay, pues porque me habían dicho, te había tenido una amiga que había venido aquí y se lo estaba pasando muy bien y había salido y la había progresado y había aprobado y había conseguido reconducir y estaba ya haciendo un grado medio y no sé qué. Y dice, bueno, ¿y qué más? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? ¿Estás feliz y contenta en el centro? Era el primer año que estaba, yo creo, este chiquito. ¿Y sabéis lo que ella contestó? Pues sí, estoy muy contenta y muy feliz. ¿Y cómo es eso? ¿Qué has notado? ¿Cuál es el cambio? A María Luisa Saiz Ibarra, a los que tenéis amistad con ella, yo tenía una relación profesional fundamentalmente, se lo podéis preguntar, se la saltaron las lágrimas a María Luisa Saiz Ibarra. Porque ¿sabéis lo que contestó la niña? Porque en este centro me quieren, porque estoy feliz y contenta, porque me quieren, porque he notado que me quieren. ¿Recuerdas tú de la niña esta, Merche? Era alumna tuya, creo. ¿Pero sabes de quién estoy hablando? Bueno, no, tampoco es para decir nombres, pero quiero decir que ese fue un caso tal. Nosotros trabajamos con la gente, es decir, las personas, hay que trabajar, vivimos en una ciudad, en un país, en una sociedad absolutamente diversa. Cuando se habla de la equidad, de la educación inclusiva, de estas cosas, es que de eso hemos estado hablando siempre. De no dejar a nadie atrás, oiga, que lo hemos hablado toda la vida, que no es algo que lo viene ahora en la LOMLOE, no quiero criticar a la LOMLOE, yo aquí no vengo ya a criticar nada, ¿no? Pero es que ya en los objetivos de 2015-2030 ya se hablaba, ya había frase lapidaria de no dejar a nadie atrás, de atender a las personas más desfavorecidas, de hacer programas a la carta, de buscar formas de refuerzo para todos estos niños. Pues cuando las hemos tenido pocas veces, desde luego a fuerza del sacrificio, del tesón, de la profesionalidad de los profesores, en este centro en Decrolí y en otros muchos. Por tanto, quiero decir que este libro es un fruto de unas experiencias educativas en las que somos un poco coautores todos. Yo he sido el que he escrito y el que he firmado, pero os aseguro que este libro, y lo digo aquí públicamente, y aquí hay una representación de profesores, pues sí, tampoco se nos ocurrió, pero podíamos haberle firmado todo el claustro. Porque no es una finalidad comercial el hacer este libro. De hecho, este libro se va a regalar prácticamente a todo el mundo. Por supuesto, a vosotros se os va a regalar y cuando os lo hagáis podéis llevar un libro todos. Y se va a regalar a mucha gente, porque no tiene fines lucrativos, ni fines comerciales, ni tenemos una intención, esto no se hace para que yo o el de centro recupere un dinero, gane un dinero, no es esa la intención. Simplemente hemos querido que todas estas ideas de estas experiencias que hemos tenido la fortuna, y en esto hay que agradecérselo a la Consejería de Educación, pero además de las distintas administraciones,
porque todas las administraciones que ha habido, tanto con las responsabilidades en educación del Partido Socialista como del Partido Popular o como ahora con el Partido Regionalista, se ha mantenido activa un área de la página web de la Consejería que se llama Actividades en los centros. Y ahí todos los centros que tienen alguna experiencia o alguna noticia relevante, ajena a lo que es dar clase con tiza y libro de texto, pues lo publican y a criterio de la propia unidad que lleva este área en la consejería, lo publican o no, yo me imagino que en la mayor parte de los casos sí lo publican en la web de la propia consejería. Entonces hubo un momento que, y esto pues yo tengo que dar las gracias a mucha gente, a todos, pero siempre hay uno que pone un poco la guinda, y esto lo siento, me siento un poco de pudor porque está aquí presente, es Sergio Ibáñez. Un día hablando con él, pues hablaba, joder, pues esto que las cosas que las ponemos en el blog, que las ponemos aquí, que las ponemos allí, joder, pues hay gente que es más o menos animada, se anima a leer blogs o no, pero hay mucha gente que le gusta leer en papel, ¿no? ¿Por qué no lo ponemos en papel? Y cogimos un año, el año 2019. Esta situación de experiencias de un tipo y de otro, tendríamos desde el año 2008 que apareció el blog, pues elegimos el último, porque lo hicimos durante el año 2000, lo hicimos en 2020 referido a las actividades de 2019. Y yo creo que aquí hay que dar, repito, las gracias a la Consejería que apoyó estas iniciativas y todos los centros que tienen interés en publicar sus experiencias, publicar noticias relacionadas con la vida educativa de su centro, pues pueden hacerlo y de hecho lo hacen. Yo había puesto aquí un guión, pero lógicamente no me he sujetado y como ya el tiempo abunda, yo simplemente deciros que cierro en un minuto, yo tenía aquí un último párrafo de una cosa que he mandado a la Consejería ayer, por cierto, Javi, lo he mandado, que se llama unas actividades que hemos hecho para celebrar el Día Internacional del Abrazo, sin abrazos. Día Internacional del Abrazo, sin abrazos. Y al final digo, las actividades, te lo leo para que las actividades realizadas para conmemorar el Día Internacional del Abrazo de Crorí contribuyen al desarrollo emocional y profesional del alumnado. Su puesta en escena impulsa la adquisición de competencias transversales imprescindibles de los estudiantes en clave de educación inclusiva, equitativa y de calidad, fomentando la creatividad, la innovación, el trabajo colaborativo en equipo, mejorando de esta manera la imagen social de la FP como recurso formativo alternativo y no subsidiario de otras opciones que ofrece el sistema educativo de Cantabria y el sistema educativo español. Y luego, unos días antes había puesto yo también una cosita que es la que hacía un poco alusión a todo esto que tú me citabas, que lo has debido de leer, sobre no dejar a nadie atrás. Nosotros estamos empeñados en no dejar a nadie atrás. Ponemos todos los recursos humanos habidos y por haber. No hay horas a veces en el centro. No os imagináis la dedicación que el profesorado de Crorí, pero es por un compromiso personal. No ya es que haya un director, un macharreino que está con un látigo ahí. No, yo no soy así. Aquí se trabaja de forma muy colegiada, muy colaborativa. Y hay un compromiso por la educación, un compromiso por el alumno. El alumno es la razón de ser de la educación. Por sacarles adelante, por ayudar a los más vulnerables, pero también ayudar a los que son sobresalientes, porque no se trata de hacer una formación a la baja, no se trata de hacer café para todos, se trata de dar a cada uno la medicina, doctor, que a cada cual le corresponde. Si a mí hay que darme una aspirina, pues habrá que darme una aspirina, pero si a otro hay que darle un no sé qué, pues habrá que darle un no sé qué, porque a lo mejor la terapia es distinta en virtud del caso, ¿no? Del caso que cada cual padezca, ¿no es cierto? Bueno, yo no quiero, no he dicho nada y he hecho casi nada de lo que tenía puesto que el guión, pero es que me habéis fastidiado tanto. Oye, muchísimas gracias, os agradezco enormemente que estéis aquí y me siento emocionado, pero de verdad concluyo diciendo que este libro que firmo yo, quiero que se tenga en la cabeza y en la mente que es un libro de toda la comunidad educativa de Crorí, porque desde luego del profesorado, de todo el profesorado en su conjunto, y, por supuesto, de la inmensa mayoría de los alumnos que han participado, siempre de una forma colaborativa, ilusionada, en fin. Es de nosotros, de todos. ¿Vale? Y muchas gracias por la participación, por el esfuerzo y por el trabajo cotidiano que hacéis todos los días. Bueno, no has seguido el guión, dice, yo me lo creo, ¿verdad? Pues si no estaba en materia. Es un apasionado, es que emocionado. le puede el corazón,
Normalmente ya hemos hecho guardia en muchas garitas de presentación de libros y sale el moderador y dice, turno de palabra, ¿hay quien tiene alguna pregunta? Pero yo creo que esto merece algo más que alguna pregunta. ¿Alguien de ustedes, de vosotros, os atrevéis, queréis decir algo que sea algo más que una pregunta, referido por vuestra relación, por vuestra personalidad, por lo que fuere, referido a Javier Muñiz o a De Crolí o a su... ¿Nadie os traéis algo? Venga, Miguel Ángel Serna, por favor. Miguel Ángel, mejor aquí para oír. Buenas tardes. Muy breve, yo también quería hacerle luego una pregunta a Javier. Javier Muñiz, desde mi punto de vista, es una especie de piedra filosofal para el entorno en el que se mueve, en el que nos encontramos todos los que estamos aquí. No tanto porque convierta en oro todo lo que toca, que quizá tampoco me importa mucho, sino sobre todo porque aporta calidad, excelencia, innovación, ilusión. Los que gozamos de su amistad nos damos cuenta de que esa amistad no es que la disfrutemos, es que nos hace mejores personas, nos hace más amables, más optimistas, más cariñosos, nos aporta todo lo que él tiene. Esa es una realidad. Yo no sé si los que le conocéis estaréis de acuerdo conmigo, pero es así. Lo que nos acaba de contar en relación con cómo tratan a los alumnos en De Crolí, yo no sé si los demás profesores, me imagino que sí, pero él desde luego. Él es capaz de sacar lo mejor de cada alumno. No ve el grupo, no ve el aula, no. Ve al alumno, ve a cada uno de los alumnos. Busca en cada uno de ellos lo mejor, que pueda dar de sí lo más importante que tenga dentro. O sea, eso, la piedra filosofal. Es decir, la educación en el ámbito de la formación profesional tiene una deuda inmensa en Cantabria con Javier. No solo porque en tiempos remotos, en los comienzos, ya apostó de una manera decidida por un ámbito en el que siempre se ha considerado como el patito feo de la educación, sino porque ha sabido aportar prestigio a la educación profesional, ha sabido internacionalizar la educación profesional, la formación profesional, algo que es muy raro en ese ámbito. Él ha apostado decididamente. Bueno, Javier, no me enrollo. Gracias porque eres la piedra filosofal para todos los que te conocemos y vivimos en tu entorno. Y luego la pregunta, yo sí quería hacerte una pregunta. Tú tienes una gran experiencia internacional y hace muy poquito leía que en Alemania tienen un paro juvenil, es decir, paro en gente de menos de 25 años del 6% y nosotros tenemos un 40%. Tú conoces los ámbitos de formación de los dos países, ¿puedes aportarnos algo al respecto? Sí. Yo creo que, y aquí tenemos la suerte de que está aquí el presidente de la COE y un vicepresidente y presidente de Coercan y otros. Yo ya, a lo largo de mi trayectoria e historia, incluso en el gobierno en que tú formaste parte con Nacho Diego, recuerdo en alguna ocasión haber dicho que una de las claves fundamentales es la formación profesional dual. Hay que implicar, hay que convencer, hay que persuadir a las empresas para que contribuyan a la formación de los futuros profesionales que luego van a desembarcar en las propias empresas. Pero esta parte de formación, de colaboración, no puede ser un nuevo lastre para las empresas. No puede ser un nuevo lastre. Yo me recuerdo que antiguamente, en aquella vieja FP del año 70, el gobierno dedicaba 100 pesetas para los alumnos que iban a hacer las prácticas a las empresas, 100 pesetas hora, para que se pagaran el transporte, para que se pagaran, en fin, y tuvieran un pocket money. Al fin y al cabo estaban haciendo prácticas 8 horas en una empresa, sin salario, simplemente haciendo prácticas. Y a las empresas, por dotar de tutores para apoyar, para enseñar a esos alumnos, con una función tutorial, con una función docente, se les daba 160 pesetas la hora. Lo que no puede ser, con todo el respeto, y eso es una cosa que la legislación y los gobiernos tendrán que contemplarlo, es que pidamos a los empresarios que colaboren y participen. Yo sé que hay distintos puntos de vista, por supuesto, pero el punto de vista mío desde los centros escolares
es que los alumnos, no trabajadores, alumnos, que van a hacer prácticas, que van a aprender a una empresa, hay que primarles de alguna manera y hay que darles, pero no hay que estrujar una vez más a las empresas, que pensamos que esos alumnos van a resolver la vida empresarial y laboral de las empresas, y no es cierto. Lo cual no quiere decir que haya alguna empresa, pues en fin, poco seria, que a lo mejor pues se aparte de los fines que tienen esas prácticas de formación profesional dual. Pero desde luego, lo mismo que hay capítulos económicos para tantas y tantas cosas en los gobiernos, debiera de haber, si se quiere lanzar la FP dual de verdad, hay que liberar a los empresarios de responsabilidades económicas por participar en formación. ¿Alguien se piensa que vamos a trabajar en formación gratis a alguien? Coño, pues si las empresas ponen un tutor para tutelar, para formar a un alumno en cooperación y colaboración con los centros educativos, pues habrá que pagarle. O si no hay que pagarle, al menos no habrá que exigir a la empresa que, además de que está dedicando un tiempo uno de sus operarios a tutelar a un alumno o a varios, que encima le cueste dinero, tenga que pagar a esos alumnos, ¿no? Ya eso se regla. Desde luego, yo, respondiendo a la pregunta, yo creo que hay que copiar los modelos, pero claro, porque en Alemania, cierto es que en Alemania es diferente, porque en el sistema alemán es un modelo de contrato de trabajo. O sea, aquí es que aquí también empezó de esa manera. Nosotros en Decroli hemos hecho cosas. Es decir, se puede hacer formación profesional desde el sistema educativo como práctica simplemente, o alguien, como se ha contratado toda la vida, contratar aprendices de alguna manera con un contrato laboral, y entonces sí, el aprendiz tendrá una nómina, un tratamiento económico y tal, pero ya no es tanto un alumno como un trabajador. Si todo eso habría que darle una vuelta y buscar de forma imaginativa formas y maneras de que todos ganen, de que todos ganemos y nadie salga perjudicado. Y desde luego, en los tiempos que están corriendo, pues pretender que cargar una responsabilidad más, y en este caso también económica, en los empresarios, pues honestamente creo que no es oportuno. Antes dijo, y me salgo un poco de tu pregunta, Miguel, y quiero decir una cosa. Hablando de la internacionalización, ahora mismo estamos creo que son 5 proyectos europeos y no sé cuántos alumnos de movilidad, desde alumnos y profesores, para hacer prácticas en empresas en Europa, en distintos países. Pero cuando decía lo de Lituania, me recuerdé que es que Decroli fue el primero y único centro de España que, al amparo de la LOE de 2006, que reguló que la formación profesional eran estudios de grado superior, con el programa de aprendizaje permanente 2007-2013, se permite que los alumnos hagan igualmente movilidades Erasmus. Pues el único centro de España que solicitó 2 movilidades Erasmus para profesores de España fue Decroli. Y 2 profesores, Alfredo de la Presa y José Manuel Suárez, hoy funcionarios en la enseñanza pública, fueron las primeras movilidades que fueron a Panevėžys College, una universidad lituana en la ciudad de Panevėžys, a hacer su movilidad Erasmus. Y en ese mismo año, los primeros, pero en este caso no únicos, porque hubo otros alumnos de otros centros de formación profesional de España que hicieron una movilidad Erasmus, en este caso fue a Inglaterra, alumnos pues me recuerdo que eran de informática, de gestión administrativa, de marketing, en fin, fueron 8 o 10, me parece, a Inglaterra. Pero no fueron los únicos, fueron los primeros, junto con otros alumnos de otros centros de distintos lugares de España. También hemos sido los primeros, y no es que porque ser los primeros, no, simplemente lo hemos hecho y punto. Cuando con el programa que ya finalizado el Erasmus+, 2014-2020, se facilita que los alumnos, fíjate, los de formación profesional de grado medio y los de FP básica, pues excepto el año pasado, que se suspendió, porque se suspendió todas las movilidades Erasmus, durante 2 años, nuestros alumnos de FP básica han hecho movilidades Erasmus para hacer prácticas en empresas en Alemania y en Lituania, si no me equivoco. Y estoy recordando una vez más también que, si no me equivoco, uno de los profesores acompañantes durante 2 semanas, si no me recuerdo mal, fue Sergio Ibáñez también. Porque claro, ahora mismo estamos en, creo, 5 o 6 proyectos, cada proyecto hay 3 o 4, hay 20 profesores involucrados en proyectos con 15 o 20 países de Europa. No os imagináis, pero no, eso no, estaba en el guión, pero no me da tiempo a contar. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tu participación, por venir y por tu amistad también. No, por mí, yo no sé si alguien quiere hacer alguna... Gloria, y quería decir alguna cosa por ese cariño que yo tengo a la eterna doña María Torner. Venga, Gloria, ¿te acuerdas de mí? ¿Alguna vez te acuerdas de mí cuando fuiste a dar clase en Montpí allí en la escuela sustituyendo a tu madre? ¿Te acuerdas? Me acuerdo de cosas. Por ejemplo, el
Ya. por poco. Sí. Quiero decir que tenemos, para que cantemos ese himno, tenemos que parecernos a los mejores, porque si no cantamos el de otros. Debemos de cantar el nuestro, el himno de la alegría, y la alegría se canta si los niños saben otros idiomas, y si, como mi padre estaba en una fábrica de Saint-Gobain, que era belga y francesa y tal, pues él quiso ser ingeniero y lo fue con los libros del hijo del director y aprendió idioma para poder leer los libros. Y claro, no es que me diga que habla bien de mi padre, todo el mundo habla bien de su padre, ¿verdad? Es que sí, eso siempre, solo me queda eso del himno de la alegría. Tengo una... Yo te lo agradezco muchísimo, Gloria, porque además yo soy de los que creo, soy un europeísta convencido, tal vez también porque las mujeres españolas no me han querido demasiado, me han querido más las extranjeras y por tanto pues no me ha quedado más remedio que ser europeísta. Y en cualquier caso, pues yo defiendo el lema de la Unión Europea, unidos en la diversidad. Somos distintos, culturas distintas, incluso idiomas distintos, pero somos europeos y ese es uno de los grandes valores que tenemos, la unidad europea. Estoy de acuerdo. Tendré un libro tuyo, es que me gusta estruzar un poco a los libros. Muy bien. Y luego le pondré en la mesita a lo mejor algún dibujillo, pero no lo estropeo, ¿eh? Bueno, Gloria, yo también te quiero a ti muchísimo, lo sabes. El libro del niño de mamá, le llamábamos en la familia el niño de mamá, porque era un protegido tan grande. Era muy enchufado, entonces. Era enchufado. El niño de mamá, incluso habla por teléfono, mi mamá, llama al niño de mamá. Sí. Tienes Muñiz, el niño de mamá. Sí. Estás mejor, ya no estás malo como el año pasado. No, estoy bien, Dios gracias, Gloria, estoy bien. Estoy muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Javier, te va a quitar el empleo, Gloria, porque... Bueno, pues gracias a todos por asistir. Hemos estado en un buen rato. Hemos escuchado a Javier y a sus experiencias, o no a sus experiencias, a Javier contándonos sus experiencias. Y a todos, gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Ahora podéis recoger un libro, os lo va a dar Sandra, porque por razones del plan de contingencia de aquí no podéis cogerle con vuestras manos, os lo va a dar Sandra un libro a cada uno de los que habéis asistido, ¿vale? Os da el libro para que lo tengáis.